Estamos en Proverbios 6, versículos 6 al 11. Y este sermón se titula Lecciones de la hormiga contra la pereza. Lecciones de la hormiga contra la pereza. Yo creo que el pecado de la pereza podría ser considerado uno de los pecados, como dijo un autor, uno de los pecados más respetables dentro del mundo cristiano. Es que la pereza no siempre parece un pecado. Y ese es el problema de la pereza. La pereza es un pecado silencioso, es un pecado cómodo, es un pecado aceptado socialmente. A todos nos gusta descansar. Pero que la Biblia denuncia con mucha fuerza, ya que además del hecho que sabemos que deshonra a Dios, de acuerdo a este texto, es un pecado que destruye con mucha inminencia. Tiene una consecuencia muy directa, a diferencia de otros pecados. Y solemos pensar en la pereza solamente como el rechazo al trabajo. Pero este texto no nos habla de necesariamente el rechazo al trabajo. De hecho, en este texto, en esta ocasión, la pereza es vista desde un punto de vista particular, que es el pecado de las excusas. El pecado de las excusas. Así en este sermón, el Señor envía al perezoso y lo encomienda a la escuela de la hormiga. En lugar de tener un discurso complicado o una oratoria persuasiva, donde el Señor le enseña a su discípulo, a su hijo, el Señor nos lleva a nosotros a través de la contemplación de tres excelentes ejemplos de lo que nos dice la palabra. Y con esta imagen tan sencilla en la escuela de la hormiga, nos hace meditar sobre nuestra tendencia a ser perezosos y a posponer lo que sabemos que debemos hacer. Leamos juntos, hermanos, los primeros 3 versículos. Dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Quiero empezar aclarando, hermanos, algo sobre este texto antes de empezar a explicarlo. Aquí dice, ve a la hormiga, oh perezoso, pero este no es ve del verbo ver, sino ve del verbo ir. Sería algo así como, ve con la hormiga o acércate a la hormiga, oh perezoso, y mira sus caminos y sé sabio. También debo aclarar que el perezoso al que le está recomendando no es el animal, ¿verdad? Por si pensaban que era una fábula entre la hormiga y el perezoso, el oso perezoso, no es el oso perezoso, sino es una persona que es perezosa. Sin embargo, esta referencia a la naturaleza tiene una didáctica bastante impresionante. La naturaleza hace lo que Dios ha ordenado y ésta solo obedece a Dios. Y podemos ver la sabiduría a través de las cosas creadas. Y así que podemos decir con mucha propiedad que es la escuela de la hormiga, que sin ser pedagoga ni metodológica tiene grandes lecciones que enseñar a todos los seres humanos holgazanes. Desde el inicio el Señor busca quitar la pereza al perezoso y le pide desde el inicio, no solo le pide que mire desde lejos, sino le dice, ve, levántate y sigue la pista a la hormiga. Está de más, hermanos, decirles que la hormiga, de ver una hormiga, no es solamente de que ella esté ahí puesta y uno la tenga que observar. Incluso si uno se tiene que levantar a ver una hormiga, no solamente es de ponerle la vista, una hormiga se está moviendo constantemente, y si el perezoso hasta el momento ha sido perezoso, al buscar a la hormiga tendrá que moverse mucho más de lo que había pensado. Y se dará cuenta también que alrededor de esa hormiga hay muchas otras hormigas que tienen la misma dinámica. Y el perezoso tiene que ir con la hormiga y observar el camino de la hormiga. Una hormiga exploradora, que es la que busca el alimento, se mueve de forma aleatoria hasta encontrar la fuente del alimento. Y en su viaje de regreso deja muchas feromonas en las cuales las hormigas entienden que también ahí hay comida, llegan de diferentes maneras, y vean la inteligencia de las hormigas, hermanos.
O sea, yo recibí esta lección personal y sí fui a ver a las hormigas y me di cuenta. Aparte que investigué. Y las hormigas, dice que dejan sus feromonas y eventualmente escogen el mejor camino, el camino más fácil, en el cual todas irán a traer el alimento y regresarán a su casa, ¿verdad? Para resaltar la inteligencia de la hormiga, de hecho, la ciencia moderna desarrolló en el campo de la inteligencia artificial una rama que se llama la inteligencia de enjambre, que estudia el comportamiento colectivo de los sistemas de las hormigas. Y es que las hormigas en serio tienen algo particular. No tienen quien les diga qué hacer. Ellas saben qué hacer y saben cómo hacerlo juntos. Y entonces, en el campo de la inteligencia artificial, los científicos tratan de entender cómo estos agentes siguen reglas tan simples sin un control centralizado, es decir, sin un jefe. Dentro de esta rama de la inteligencia artificial hay algo que se llama, para quienes son más científicos, el algoritmo de la colonia de las hormigas, que es una técnica probabilística para resolver problemas muy difíciles al encontrar diferentes rutas, el mejor camino posible. Es exactamente lo que hace la hormiga. En otras palabras, por si no me di a entender en cuanto a lo que busca la ciencia en este sentido, en otras palabras, las hormigas trabajan con tal constancia, con tal orden y tal previsión que el hombre moderno pudo convertir su conducta en una función útil para nuestra tecnología hoy. Qué ironía, hermanos, que Dios diseñó una criatura tan diminuta pero con tanta diligencia que la ciencia utiliza como un modelo y que nosotros hasta ahora empezamos a utilizar. ¿Cuánto más debería entonces el perezoso aprender de ella? Dice Primero de Reyes, el libro de Reyes, primer libro de Reyes en capítulo 4, versículo 33, que Salomón, dentro de toda su sabiduría y los poemas y las canciones que hizo grandes investigaciones sobre los animales. Sin duda alguna, con la sabiduría que Dios le dio, Salomón conocía la complejidad del trabajo de las hormigas, lo suficiente para considerarla la mejor escuela para el perezoso. Salomón pudo haber escogido muchos animales, pero escogió exactamente el animal que no solo trabaja, sino que trabaja por sí mismo y se puede organizar con otras para trabajar. Es increíble, hermanos, en serio que la hormiga no tiene, como dice aquí la palabra, no tiene ni capitán, no tiene jefe, no tiene gobernador, no tiene señor que lo mande. Y si bien puede haber una hormiga reina, no es la que manda, sino es la que procrea. No hay quien lo regañe, la hormiga no tiene quien le regañe, no tiene quien lo mande. Hermanos, la hormiga no tiene quien la arree para que vaya. Y cada una sabe su trabajo y posición en el hormiguero. Entre los trabajadores, de hecho, espero que ustedes nunca han escuchado este dicho, que sea solo yo lo haya escuchado. Pero se dice que cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta, ¿verdad? Yo espero que nunca lo hayan escuchado en su trabajo. Esto significa, en palabras aplicadas, que cuando el jefe no está, los trabajadores no hacen nada o hacen lo que quieren. Las hormigas no son así. Su trabajo es movido solamente por la voluntad de obedecer a Dios, no por la presión de otro. De modo que la lección de trabajo no es solo dejar de ser holgazán, levantarse y seguir y trabajar, sino también, hermanos, nadie debería decirme qué es lo que debo hacer, porque yo tengo la palabra. No es que nadie deba instruirme sobre lo bueno o lo malo, o que nadie pueda explicarme algún procedimiento donde me muevo. Significa que nadie debería pedirme hacer lo que yo sé que tengo que hacer. Nadie debería pedírmelo. Si la hormiga trabaja sin que nadie la empuje, ¿cuánto más nosotros, movidos por el Señor, deberíamos hacerlo? Más hormigas. Voy a aprovechar el corte. Sigamos, hermanos.
Bueno, entonces, si la hormiga trabaja, hermano, sin que nadie la ree ni la empuje, ¿cuánto más nosotros, movidos por el Señor, deberíamos hacerlo también? Nosotros no deberíamos esperar que nadie nos insista, nadie nos presione. De hecho, deberíamos tomar la iniciativa en lo que sabemos que es parte del Señor. Y es que la diligencia nace del corazón que desea agradar a Dios y no del miedo o la presión de otros. Pero siempre, hermanos, lamentablemente necesitamos a alguien que nos controle para hacer lo que es correcto. Estamos viviendo muchas veces bajo esa holgazanería, en dependencia constante de otro o una falta de dominio propio y de temor al Señor. La hormiga, hermanos, nos enseña integridad. Trabaja igual si es que alguien la mira o no la mira. El Señor nos manda a ser fieles en todo momento, en lo grande o en lo pequeño, en lo visible o en lo oculto. Que nuestras manos trabajen aunque nadie nos aplauda. Que nuestros deberes estén bien terminados sin que nadie los revise. Que nuestra vida espiritual avance sin que nadie nos regañe. Pongamos atención a la hormiga, hermanos, versículo 8. La hormiga prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Lo que Salomón quiere que observemos de la hormiga es no su diligencia para hacer grandes proyectos, es su diligencia para satisfacer sus propias necesidades. Aunque, como todo el mundo, en Israel también hay muchas especies de hormigas, parece que Salomón está hablando de una hormiga de tipo recolector o de tipo cosechador, como también se le suele conocer. Que durante el verano, cuando las semillas caían de las plantas y el sol permitía trabajar sin interrupción, estas hormigas sabían que ese tiempo era tiempo para recoger, las llevaban al hormiguero, las secan y las almacenan para los meses difíciles. Salomón no está usando propiamente una metáfora para enseñarnos literalmente que él se dio a la tarea de observar este comportamiento solamente porque sí. La hormiga utiliza el verano, que es el tiempo de la siega, cuando las plantas dan sus frutos para recoger esos mismos frutos. El tiempo de la cosecha para las hormigas no era tiempo para despilfarrar, era el tiempo para preparar su comida. En el tiempo del verano no se ponían a descansar, recogían, comían y guardaban. Lo que insinúa nuestro texto es que aquí iba a llegar un tiempo de invierno que no permitiría preparar y todo lo que ellos tenían era lo que habían cosechado en el verano. En Israel, noviembre era el mes en el que iniciaban las lluvias tempranas y para la hormiga el tiempo de la recolección terminaba en noviembre. De enero a febrero eran los vientos fríos y las lluvias e incluso había crecidas en los ríos. Y en marzo eran las lluvias tardías. Creo que han escuchado ese término, ¿no? La lluvia temprana, la de noviembre, y la lluvia tardía, la de marzo. Eso significa casi medio año sin un trabajo y que se dependía casi exclusivamente de lo almacenado. Bueno, el perezoso debe aprender que la hormiga es previsora, porque así es el sabio, hermanos. El sabio sabe distinguir cuándo es tiempo de sembrar y cuándo es tiempo de cosechar. El sabio sabe cuándo es tiempo de vacas gordas y sabe cuándo es tiempo de vacas flacas. Por eso la Biblia alaba a José, hijo de Jacob, como un... Vean los calificativos que le da la Biblia a José. ¿Se recuerdan de José, verdad? José, hijo de Jacob, el que fue faraón, el segundo después de faraón. Esto es lo que la Biblia dice de José. Bueno, como veo que no recuerda mucho, José era el que habían vendido sus hermanos y fue a Egipto y interpretó el sueño de Faraón y Faraón lo puso como diligente para recoger. Y esto es lo que dice la Biblia acerca de José. José es varón próspero. También dice Génesis 39, 2 y 3, que no había otro en su tiempo tan prudente y tan sabio como él. Génesis 41, 39.
Y además dice el 41:38 que en José estaba el Espíritu de Dios. El hecho de que José tuviera la inteligencia para ser previsor y no salvarse solo a sí mismo, sino a todo Egipto, hace que la Biblia lo llame así: varón próspero, prudente, sabio y alguien en quien estaba el Espíritu de Dios. Yo les pregunto a ustedes, ¿no quisieran que a ustedes se les reconociera así? Que alguien nos viera en la calle, el varón próspero, mujer próspera, prudente, alguien en que se nota que está el Espíritu de Dios. E incluso, por eso mismo lo menciono, porque no era cualquier persona que lo había reconocido así. Faraón lo reconoció a él como el mejor administrador. Faraón era un incrédulo, hermanos. Él tenía sus dioses y vio en José la prudencia y vio que Dios habitaba en él. ¿Quién no quiere ser así? Que los incrédulos digan de nosotros: qué hombre o mujer tan sabios y prudentes. En ellos está el Espíritu de Dios. Puede ser que ellos no crean, pero en ellos está el Espíritu de Dios. Ellos son varones y mujeres prósperos. No seamos demasiado humildes, hermanos, porque eso es arrogancia. No, a mí no me gusta que me llamen próspero. Esto es lo que dice la Biblia, no es nuestra opinión. Ese testimonio es el que deberíamos anhelar nosotros por amor al Señor. Pero ¿qué hace el necio, hermanos? ¿Qué hace el necio? El necio hace un negocio y se lo gasta todo. El necio aumenta su sueldo y aumenta sus gastos. El necio recibe un bono e inmediatamente lo empeña. Y es que gastar en sí mismo, hermanos, gastar en nosotros mismos no tiene nada de malo. ¿Sí? No quiero decir yo desde acá, ustedes no deberían gastar en ustedes, quédense en su casa guardados y vengan solo los domingos. No estoy diciendo eso. Aquí lo que estamos viendo, o la necedad que puede verse aquí, es que no nos damos cuenta cuando a veces son ocasiones de sembrar y ocasiones de recoger. Y de cómo deberíamos ser diligentes en sembrar y ser diligentes en guardar. Eso es sabiduría. Dios pone sabiduría en el corazón del sabio para que sepa que un aumento de los ingresos muchas veces no es para comprometerlos, es para guardarlos. El necio necesita reprensión. ¿Qué necesita el necio? Necesita ver su propio pecado. Versículo 9. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar un poco las manos para reposo. Hermanos, el Señor, me imagino yo, que hace estas preguntas, algo así como sacudiéndolo: ¿hasta cuándo, perezoso, hasta cuándo dormirás? No es como una pregunta retórica, no es una pregunta solo para estar sentado. Y ya no es, siento yo que lo estaba agitando y le dice: perezoso, ¿hasta cuándo dormirás? ¿Por qué no te levantas de tu sueño? Está bien descansar, pero no hacer nada indefinidamente. Eso es algo que solo el necio haría. Estás adormitado. Estás demasiado calmado. Y el perezoso responde, si se dan cuenta ahí en el versículo 10, ¿qué dice él? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para el reposo. Algo así como: déjenme dormir. El necio aplaza sus obligaciones indefinidamente, ¿verdad? Déjenme dormir, cruzar las manos. El problema es que ¿hasta cuándo? El problema del perezoso es que convierte en su descanso en un estilo de vida. Él no descansa de vez en cuando, él vive para descansar. Nace cansado. El perezoso no hace hoy lo que puede hacer otro día. Su enemigo no es el cansancio. Su enemigo es la ilusión de que siempre habrá tiempo después. Pero Dios lo interpela con una pregunta que desarma todas sus excusas. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nosotros entonces seguiremos evitando nuestras responsabilidades, las que sabemos que debemos asumir? ¿Hasta cuándo ignoraremos las oportunidades que Dios nos da? ¿Hasta cuándo continuaremos alimentando malos hábitos que matan nuestro dominio propio? Entre sueños, dormitaciones y brazos cruzados perderemos la vista hasta que finalmente
Versículo 11. Vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Las consecuencias del perezoso son completamente naturales. La falta de diligencia trae necesidad y la falta de prudencia trae pobreza. No hay que ser muy inteligente, hermanos, para entender eso. Por eso la hormiga es un excelente ejemplo. Es cierto, hermanos, es cierto. A veces la pobreza no siempre viene de una mala administración. No siempre la pobreza viene de una mala administración. Por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo no fue mal administrador. Pero seamos honestos, hermanos. Realmente entre nosotros hay personas que hayamos dejado todos nuestros bienes para ir a la misión del Señor y en la evangelización, si no a tiempo completo, mayor parte de nuestro tiempo. ¿Quién de nosotros es así? Así se justifica entonces la pobreza de nuestro Señor. O la misma pobreza que dice el apóstol Pablo, sé vivir en pobreza. Y es que Pablo lo había dejado todo para ir a predicar. Pero nosotros, hermanos, ¿realmente nosotros somos de esta categoría de personas? ¿O tenemos carencias por nuestra falta de diligencia? En palabras del texto, ¿vivimos en necesidad porque somos perezosos? ¿Tenemos necesidad porque somos necios? Nuestra necesidad muchas veces es más que un estado de satisfacción. Es como un hombre armado que asalta nuestra casa y nos paraliza y nos inmoviliza y nos quita todo lo que tenemos. No tenemos muchas veces ni para lo más básico y suele ser porque no somos previsores. Hermanos, no les digo esto como si yo fuera el mismísimo, aunque me llamo José, no se los digo como si yo fuera el mismísimo José de Egipto. Yo se los digo porque ese es el ciclo de la vida de todos nosotros, lamentablemente. Hermanos, siempre hay tiempo para sembrar y siempre hay tiempo para cosechar. Hay tiempo de trabajar y hay tiempo de descansar. Hay tiempo para recoger y tiempo para arrojar. El sabio sabe que si está de verano, debe trabajar porque va a venir el invierno. No es si alguna vez vendrá la necesidad. Hermanos, vendrá la necesidad a cada uno de nosotros. Siempre. No se los estoy profetizando. Es parte del ciclo de la vida del hombre. La necesidad no avisa, hermanos, no es cortés. La pobreza no es cortés, no toca la puerta y pregunta, sino aparece como un forastero, sin anunciarse y se instala sin preguntar. La ruina del necio no es accidental, es una consecuencia apropiada. Dios nos muestra aquí que la negligencia siempre es la puerta de ese enemigo que termina gobernando nuestra vida. La falta de disciplina se instala en nuestra vida y se vuelve un estilo de vida. La pobreza es inevitable. Hermanos, el texto no necesariamente asume a alguien que nunca trabaja. Puede ser que no trabaje. Aquí lo que nos está diciendo es que el perezoso no es disciplinado. ¿Qué significa esto también? Que no somos disciplinados en nuestros gastos tampoco. Yo entiendo que en el mundo evangélico, lastimosamente, hay un énfasis desmedido en la adquisición de riquezas. No tengo que decirles nada, allá afuera ustedes saben que hay un énfasis demasiado grande, poco bíblico, acerca de adquirir riquezas. Personalmente, cuando veo a una persona que solo habla de dinero, cuando yo veo a una persona que solo habla de dinero y sus metas en la vida solo están en función de su dinero y de lo material, solo puedo compadecerme por esa persona por vivir en un mundo tan limitado y materialista, sin pensar en que el mismo Señor dice que debemos trabajar por los tesoros celestiales que están en el cielo y no acá. Ahora, eso no significa que la riqueza y la pobreza sean irrelevantes. Según este pasaje, el Señor está muy interesado en mi pobreza material. ¿Verdad? Porque este texto no lo escribí yo. Según este pasaje, el Señor está interesado en por qué siempre me falta dinero.
¿Por qué no llego a fin de mes? ¿Por qué nunca tengo para darle a mi prójimo? ¿Por qué nunca puedo aportar para el reino de Dios? Materialmente, por supuesto. ¿Por qué siempre tengo que prestar? ¿Por qué siempre soy un mal mayordomo? El Señor le interesa eso. Pero en ese sentido, la pobreza es el síntoma. La enfermedad que se nos diagnostica es la holgazanería. Y en ese texto no se refiere solo a trabajar, sino a ser diligente en cómo guardo mi dinero. Y este texto particular nos amonesta seriamente si es que nuestras carencias son producto de una vida perezosa. Y yo les pregunto, hermanos, ¿cómo es su vida? ¿Tenemos carencias o necesidad porque somos holgazanes? ¿Cómo podemos ver nuestras propias carencias? ¿Cómo las vemos? Claro que la primera señal de una persona que es holgazán es una persona que no le gusta trabajar. Ese es el perezoso número 1 y por excelencia. Como dice Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 3, si alguien no quiere trabajar, es justo que no coma. Eso dice Pablo, ¿no? Sin embargo, dudo que entre nosotros haya alguien que no trabaje. Al menos a mí no me consta que ninguno de aquí trabaje. No trabaje, perdón. Pero como mencioné, nuestra holgazanería puede verse cuando posponemos lo que sabemos que debemos hacer. Cuando permitimos que las pequeñas distracciones gobiernen gran parte de nuestro tiempo. Cuando preferimos lo gratificante antes de lo sacrificial. Se manifiesta en un hogar desprolijo, desordenado, porque no somos buenos administradores de nuestro tiempo tampoco. Se puede ver en nuestras cuentas, cómo se acumulan nuestras cuentas y nunca podemos salir de ellas. Se puede ver también en proyectos que empiezan con mucho entusiasmo y se abandonan a la mitad. En trabajos entregados tarde. En trabajos entregados de forma mediocre. ¿Cómo somos en el trabajo, hermanos? ¿Cómo somos en nuestros estudios? Se puede ver en nosotros excusas constantes. Lo voy a hacer mañana, es que no es tan urgente, no importa si no lo hago. Es exceso de excusas, las mismas que da el perezoso para no hacer su trabajo. Horas invertidas en el entretenimiento, en conversaciones inútiles, contenido nada edificante. La holgazanería se ve en el hábito de buscar la comodidad antes del deber. Y aunque parece inofensiva, las consecuencias no las dice el mismo texto. Empobrece, roba nuestras oportunidades y siempre un futuro de dificultades completamente innecesarias. Hoy alguien me dijo esta semana, ya me corrigió, solito uno se pone zancadillo. Este es el perezoso. Así somos nosotros. No me malinterpreten, hermanos. Ni el texto ni yo estamos satanizando las recreaciones o los descansos. Pero veamos la urgencia de este pasaje. ¿Hasta cuándo, hermanos? ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo seguiremos desperdiciando? No aprovechándolo en un buen descanso, desperdiciándolo en lo que yo quiero hacer con mi propia vida. Porque tenemos debilidad espiritual, porque no nos alimentamos de la palabra. Y no nos alimentamos de la palabra porque no nos gusta esforzarnos al estudiarla. Alguien puede decir, yo mis cuentas las tengo sanadas, mis tarjetas de crédito al día, trabajo, descanso. Pero ¿cómo es su vida espiritual? Les pregunto. Pueden decir que son creyentes firmes en la verdad, que hacen todo lo que el Señor les ha pedido en su palabra, o que nunca tienen tiempo para hacerlo. ¿Cuánto leen la Biblia, hermanos? Preguntas personales, por supuesto. ¿Cuánto tiempo oran? ¿O nunca tienen tiempo? Siempre hay tiempo para dormir, pero nunca para el Señor. Tenemos necesidad espiritual porque no nos esforzamos espiritualmente. ¿Cuántos de ustedes han dicho, Señor, hoy no me voy a dormir hasta que entienda este pasaje? Así uno le dice al jefe, ¿no? Él no se puede ir si no termina el trabajo.
O yo mismo digo, no, yo me voy si no termino acá. Y me desvelo. ¿Cuánto hemos dicho así? Señor, hoy sí, tengo que entender Sofonías 3. Veamos nuestra vida espiritual, hermanos. ¿Somos holgazanes o somos diligentes? Nos ocupamos, y repito, nos ocupamos en nuestra salvación con temor y temblor, como dice Filipenses 2:12, o vivimos sin preocupaciones por nuestra santificación, como quien duerme en una hamaca. Seamos honestos, hermanos, en cuanto a nuestra santificación y nuestra relación con Dios, debemos preguntarnos si somos más como la hormiga o como el perezoso necio. La hormiga trabaja y vive para Dios. ¿Por qué no aprendemos de ella cuando se trata de nuestra relación con el Señor? Muchos entre nosotros somos pobres porque somos haraganes. Tal vez no hoy, pero sí sufrimos las consecuencias de una vida así. Y hoy podemos decir, hasta hoy he sido una persona trabajadora. Pero ¿qué tal cuando hablamos de nuestro trabajo en el reino de Dios? ¿Somos como el perezoso o como la hormiga? Consideremos a nuestro Señor Jesucristo hablando de su propio trabajo. Él dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Nunca se cansó de predicar, porque la predicación era el trabajo de la vida. Nunca sacrificó lo que debía hacer por la pereza. Si se había desvelado, igual se despertaba temprano a orar. Si algo podía negociar, era su vida de ocio, pero no su vida espiritual. Nunca negoció sus deberes con excusas. Al contrario, desde madrugaba, rogaba al Señor y le pedía. ¿Y qué le pedía, hermanos? Le pedía no caer en tentación. ¡Qué diligencia! No caer en tentación para ser perfecto. Y ser perfecto para salvarnos. Porque si el Señor murió por nuestros fracasos y nuestra pobreza espiritual, era para darnos una cosecha abundante de riquezas espirituales ganadas con su obediencia. Y hoy nos dice, hermanos, en Apocalipsis 3:17, tú dices, soy rico y no tengo necesidad de nada, pero no sabes que eres desventurado, miserable, pobre y ciego y estás desnudo. Y el Señor dice, pero yo te aconsejo que compres de mi oro refinado en fuego para que seas rico. Proverbios nos deja ver nuestra gran incapacidad para vivir como Dios demanda. Somos lentos, descuidados, inclinados a posponer nuestros deberes, incapaces de cumplir aún nuestros deberes más básicos sin caer en algo de negligencia. Pero el Hijo perfecto de Dios nunca aplazó la voluntad del Padre y trabajó obedientemente y con celo por nuestra salvación. Mientras nosotros acumulábamos pobreza espiritual por nuestra pereza, Él asumió en la cruz toda nuestra ruina y nos enriqueció con su perfección. Pero esto solo se adquiere, estas riquezas solo se adquieren al volvernos de nuestros malos caminos y recibir con fe el regalo de la salvación. Y una vez recibido, hermanos, recibimos su vida indestructible para vivir en obediencia a Él. ¿Qué es arrepentirse entonces? ¿Qué es arrepentirse? Es algo bien práctico. Cuando las personas escuchaban a Juan el Bautista decirles, arrepiéntanse, le decían, ¿cómo nos vamos a arrepentir? A los soldados les dice, ustedes conténtense con lo que el Señor les da. Así les dice. No, pero así sí, eso le dice a los soldados. A los publicanos, ¿cómo nos arrepentimos nosotros? Cobren lo que es. El arrepentimiento es muy práctico. ¿Cómo nos arrepentimos entonces aquí en este texto? Pensemos en nuestra escasez. ¿Nos falta dinero? ¿Ustedes qué dicen? ¿Les falta dinero en este momento? Debemos prestar constantemente, no nos alcanza para llegar a fin de mes, nunca tenemos para bendecir a otros, somos negligentes al aportar para el reino de Dios. Una de estas, varias de estas o todas de estas, o más que no se me ocurrieron. ¿Qué dicen ustedes?
hay que reconocer que si hacemos todo esto, no solo es un descuido financiero, es un pecado delante del Señor. Y muchas veces, con mucho dolor, sufrimos las consecuencias de nuestra holgazanería, de no trabajar o de posponer nuestro trabajo. Pero es bonito este texto, hermanos, porque nos deja sin excusas. Nuestra escasez suele ser un síntoma de mala mayordomía generalmente, de pereza, holgazanería y flojera. De modo que arrepentirse significa primero reconocer que esa mala manera de vivir es pecado. Eso es lo primero. Estos textos tan prácticos nos desnudan. Porque si yo les amonesto y les digo, hermanos, amen al Señor, ustedes pueden esconder que no aman al Señor. Pero estos pecados son evidentes, porque así vivimos y nos obligan a cambiar. Porque si seguimos así, estamos abiertamente en pecado en contra del Señor. Cambiemos, hermanos, cambiemos para el Señor. El Señor no es indiferente a este aspecto de nuestra vida, en lo material y en lo espiritual. Y ahí requiere más diligencia. Hermanos, ¿cómo está su vida espiritual? ¿Son disciplinados o son haraganes? No hay otra. Y si son haraganes en leer la Biblia, en orar, eso es pecado. No hay otra tampoco. Vean a la hormiga, hermanos. Nadie tiene que arrearla. Nadie amonesta a una hormiga. Jamás se han visto a alguien regañando a una hormiga, hermanos. Tengamos un poco de coherencia. Es lo suficientemente diligente para saber que si no guarda alimentos se muere. Quiera el Señor darnos esa misma sabiduría para entender que solo si somos diligentes en buscarlo, viviremos. Y viviremos para la gloria de Dios. Amén. Señor, perdona nuestros pecados. Porque hemos sido muchas veces negligentes al posponer lo que debemos hacer. Muchas veces no trabajamos con el esfuerzo que deberíamos hacerlo. Muchas veces somos malos administradores. Que viendo el invierno en nuestra vida, que viendo las dificultades, aún así no somos previsores. Y cuando tú nos das prosperidad, Señor, no pensamos en guardar para el futuro. Y viene la calamidad a nuestra vida. Y reconocemos que es una justa calamidad. Desnuda nuestro pecado, Señor, para hacerlo evidente. Que recibimos las justas consecuencias de nuestra mala administración. Ayúdanos a considerar un animal tan pequeño como la hormiga. Nadie tiene que mandarlo, ni obligarlo, ni amonestarlo. Así deseamos ser nosotros, Señor, un sabio, un varón sabio, una mujer sabia, que como José, estando en la cárcel y en la miseria de su vida, fue levantado por ti y entendió la sabiduría. E hizo mucha bendición para muchos hombres. Así, Señor, también nosotros deseamos ser bendición para otros. Ser de los que siempre tienen para dar, Señor, aunque tengamos poco. Ser de los que siempre bendicen a otros. Te pedimos, Señor, que ayudes a ordenar nuestra vida. Porque entendemos que eso es el arrepentimiento. Volvernos de nuestros malos caminos y obedecerte. Te pedimos, Señor, que tú operes en nuestro corazón gratitud. Porque nos has dado muchas cosas, Señor. Y hoy estamos delante de ti, Señor. Puede ser que algunos de nosotros estemos en tiempos de dificultades. Ayúdanos, Señor, a sobrepasar la dificultad, la pobreza, la escasez, para tu gloria. Provee, Señor, para nuestras necesidades. Perdónanos si nos han alcanzado por nuestra pereza. Y sosténnos, Señor. De corazón te lo pedimos en Cristo Jesús. Y también, Señor, para los que están en tiempos de bonanza, que están bien materialmente en este momento,
que están recogiendo seguramente los frutos de su trabajo. Que puedan pensar, Señor, en la escuela de la hormiga y ser diligentes con los recursos que tienen, para estar preparados para la dificultad. Y que si han de pasar escasez, que no sea por una mala administración, una mala mayordomía. Que recuerden que los bienes que tienen en este momento y lo que están cosechando es una bendición. Ayúdanos, Señor, así a pensar de lo que tenemos y de quiénes somos en ti. Pero más importante, Señor, ayúdanos a no ser holgazanes espirituales. Perdona nuestra falta de compromiso con la oración. Sabemos que podemos orar más y no lo hacemos. Y después sufrimos las consecuencias de una fe débil, de falta de gozo en medio de las tribulaciones. Falta de paz, Señor. El fruto del Espíritu apagado en nosotros. Cuando deberíamos ser hombres y mujeres fuertes, inconmovibles como el árbol que está al lado del río. Perdona, Señor, que hemos sido negligentes en la lectura de tu palabra. Que cuando la lectura se hace difícil, la dejamos. Que no nos gusta estudiar con diligencia. Que preferimos, Señor, buscar el entretenimiento antes de tu sabiduría. Te pedimos perdón porque no priorizamos el estudio de tu palabra. ¿Hasta cuándo, Señor? Seguiremos posponiendo lo que debemos hacer primordialmente. Perdónanos, Señor. Que tu Hijo Jesucristo, con la diligencia con la que ha vivido y con las riquezas abundantes que ha sembrado y que nos ha regalado por su muerte y resurrección, pueda hoy llenarnos de sabiduría. Que su muerte no haya sido en vano en nosotros. Y que reconozcamos que Él es quien nos mantiene y nos sostiene a través de su obra. Que en nuestro fracaso espiritual hemos sido rescatados. Que hemos sido también comprados a precio. Y que solo en Él podemos encontrar las fuerzas para atender a la hormiga y ponernos de pie y observarla e imitarla. Que cada uno de nosotros, Señor, pueda entender la escuela de la hormiga y salga edificado, porque entendemos que viene de tu palabra, del Espíritu, Señor, que has dado a tus profetas para inspirar, para escribir, Señor. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén.